¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Estamos caminando con nuestros amigos Óscar Blanco, Andrés Guzmán de Exploración Urbana, nos han estado acompañando durante los últimos programas. Bienvenida, Beca. Hola, ¿qué tal? Andamos caminando por calles de la colonia Centro, por la zona de Valderas. Ahorita terminamos el programa pasado caminando por Bucareli en una imagen fantasmal de la residencia, de la vieja residencia del arquitecto Ignacio Castera. Y cuando uno pasa por Revillagigedo, pues inmediatamente llama la atención la altísima torre de lo que fue la inspección de policía. Este edificio cargado de tiempo, la verdad, y que es obra de un personaje que ha sido central en la historia de la ciudad. Era un muchacho, un joven estudiante recién egresado, digamos, de la Academia de San Carlos, cuando recibe la primera comisión. Bueno, había recibido una comisión de la que podremos platicar un poquito más adelante, pero digamos la primera comisión que él recibe importante como arquitecto, estamos hablando de Federico Mariscal, es levantar la delegación de policía y hace pues este edificio que se va a volver absolutamente emblemático de la colonia Centro, de la calle de Victoria en la esquina con Revillagigedo. Un edificio bellísimo, Beca. Sí, así es, un edificio de estilo neogótico, neorrománico. Mariscal va a ser un gran arquitecto de estos revivals, como también se les conocía, o neos. De hecho, él desde 1915 ya está escribiendo sobre el neocolonial, que es un estilo que realmente se va a arraigar muchos años después. A él se le atribuye el primer edificio neocolonial, que es el edificio SO3 en la calle de Correo Mayor. Pero bueno, un arquitecto, como bien dices, fundamental para la historia de la ciudad. No hay que olvidar que él, junto con Ignacio Capetillo, hace también el Teatro Esperanza Iris, entonces va a dejar una huella muy importante Esperanza en la Iris, Ciudad de México. Interior de Bellas Artes. A ver, recuérdame. Esos son sus edificios más famosos y el edificio SO3, que también es muy famoso en la calle de Correo Mayor, que mencionábamos hace un momento, pero sobre todo es recordado efectivamente por los interiores del Palacio de Bellas Artes, y su hermano Nicolás, también un arquitecto muy destacado. De hecho, hola, ¿qué tal? Héctor, Beca, Andrés, pues pasamos por una obra que a un costado del reloj chino de Nicolás Mariscal, la Escuela Superior de Comercio y Administración, este edificio que estaba a un costado de la Ciudadela, que sufrió daño en el temblor del 57 y que era pues a pocos metros, ¿no? Un edificio representativo. Sí. También hace las olvidado. Oficinas de un banco en Uruguay, en la calle de Uruguay, me parece que es Banco Agrícola. Él también hizo esa obra, Uruguay 45. Sí, muy emblemático. Y también culmina, bueno, esta zona, platicábamos con Andrés de que pues esta zona era la gran zona de la Ciudad de México, aunque ahora parezca triste, abandonada. Pues esta era la modernidad, aquí estuvieron los cines, cafés, cabarets, hoteles, y esta en el recorrido que hemos hecho de la decena tráfica, pues esta es emblemática, ¿no? El Torreón con un impacto de un cañonazo. Sí. Estos son de los 4 sitios emblemáticos, al igual que el reloj chino, la Guay, inclusive la pulquería la Fronteriza, el periódico La Nueva Era, y este es un cuarto que está en las fotos, ¿no? Que nos recuerda esta decena trágica. Bueno, pues es que le toca, esto es un edificio de 1905, 1906. Sí, ahí está la placa. Exacto, historia del Porfiriato. ¿Dónde es? Sí. ¿Qué dice? La placa está acá, entre el 6 y el 8. Lo acaban en el 8, entonces le toca el momento de ocaso del Porfiriato, le toca el momento de ebullición revolucionaria, le toca el momento en el que un grupo de jóvenes están haciendo clubes antireeleccionistas y están repartiendo panfletos y propaganda, están redactando los documentos previos al Plan de San Luis, y muchos de ellos vienen a parar aquí, detenidos. Hay un momento fantástico en las memorias de José Vasconcelos, donde él cuenta, maderista Vasconcelos, cómo lo detienen, lo meten a la inspección y logra descolgarse en un descuido por una de las ventanas y escapar. Inicia el escape de la ciudad. Es la oficina
pues es el cuartel general del gran detective Valente Quintana, el Sí. que Sherlock investiga, Holmes El mexicano. célebre. el asesinato de Obregón, el Sí. atentado contra Ortiz Rubio, los grandes crímenes de la época. Le toca a él despachar desde este lugar. Y bueno, como decíamos, se queda muy dañado en la escena trágica. En los años 40 se instala en este lugar la Cruz Verde. De hecho, aquí traen a Trotsky. Sí, Sí, malherido, después de su malherido. segundo atentado. Ajá. Ya, el Acá lo mortal, traen. ¿no? Pero nos brincamos. En 1911 se hace cuartel militar y aquí se atrinchera Félix Díaz. Por eso los cañonazos y por eso trataron de tirar la torre, por la vista que tenía. Luego se puso el puesto de Socorro acá, que era el antecedente de la Cruz Verde. De la Cruz Verde, Pues sí. también fue cuartel de bomberos, un breve periodo Así antes es, de la Sí, construcción sí. del edificio. No, desde que ya luego era una vimos, posición ¿no? estratégica de la escena trágica. No me sabía lo de Félix porque yo lo ubico atrincherado en la Ciudadela, al lado de Mondragón, pero sí juega un papel central y precisamente por eso le dirigen el fuego. Es que de una acá, posición sí, después de que estratégica. tiran el torreón, la mitad, él huye acá y se va a trincherar a la Ciudadela. Bueno, es que es un lugar estratégico no solo en la escena trágica, para la Ciudad de México, ¿no? De hecho, eso nos explica por qué aquí está el cuartel de policías y también el de bomberos, porque, digamos, permite una salida y una entrada fácil, a diferencia de el primer cuadro del centro histórico, que es mucho más complejo. Muy bien, pues está convertido en un museo de la policía. Vamos a entrar rápidamente, Sí, por favor, pásenle, por favor. Gracias. porque tiene muchísimas cosas que mostrarnos. Profesor Manuel, el profesor Daniel ¿Qué Vázquez. tal? Mucho gusto. Mucho gusto en conocerlos en vivo. No, ya nos conocíamos, creo que nos saludamos. Hace mucho tiempo. Hace como unos años que pasamos por Antes de la pandemia, sí. sí, antes de la pandemia. Y bueno, el profesor pues suele hacer alguna especie de recorrido por el interior de lo que es la vieja inspección, y le vamos a pedir que nos muestre pues, y nos explique algunos de los objetos pues, más significativos. Platicábamos a grandes rasgos acerca de la historia del edificio, profesor. Aquí tenemos unos objetos muy importantes que han sido invaladamente adorados por todo el pueblo, como son una motocicleta de 1916, una patrulla de 1918 y una moto del tiempo de la Pedro Infante. Aquí tenemos también las de la película de la máquina. Ahorita vamos a pasar a verlas. También tenemos una pequeña sala de armas que ha sido... A ver si nos podemos detener un momentito. Vemos un poquito el origen de lo que sería la policía con una imagen de los serenos, con su farol, etcétera. Aquí se ve un poco, pues más o menos cómo era el traje de estos personajes que recorrían de noche gritando esto. Que sería el antecedente a la policía, de alguna manera, ¿no? Es el vigilancia nocturno que ahora existe como velador. Claro. Todavía, sí. Y bueno, pues aquí está esto que estábamos comentando, aquí está la imagen del cañonazo en la torre. Me hacía notar, maestro, que en algún momento la torre tuvo 4 relojes. El cañonazo los voló Sí, un tiempo. y ya no los recuperó. Ya no se queda así, volvieron- ya como se queda así. Los volvieron Igual ventanales. que el reloj chino, ¿no? Tenía sus 4. Y estábamos hace un momento hablando del papel que jugó en la escena trágica el edificio. No sé si hay algo por ahí que nos pueda comentar. Comentaba a Héctor Andrés que este edificio en su momento era estación de policía, pero Félix Díaz lo hace un cuartel militar para atacar a Madero. Madero obviamente se subordina, Félix lo mete a Lecumberri en la cárcel y lo libera Manuel Mondragón precisamente por Víctor Hugo. Cuando regresa Madero de Cuernavaca se encuentra con sus detalles. Liberan a Bernardo Reyes de Tlatelolco y de acá de Lecumberri. Sí saben que llega con todo su equipo Bernardo Reyes y lo deshace allí en el Zócalo. Y a él se viene corriendo para acá. Y desde aquí empieza el bombardeo. Empieza de armas, el tamaño del Mondragón. Van, atacan Y bueno, aquí estaba lo que comentábamos de Trotsky. 21 21 de agosto de 1940. Bueno, el 20 de agosto es el ataque.
en Coyoacán, del pioletazo famoso. Lo traen aquí, muere el 21 de agosto. Y dicen que venía consciente todavía. Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, logró luchar con Ramón Mercader en en un momento. Sí. Estuvo aquí parado todavía un ratito. El doctor Rubén ayer fue el que lo opera. Pues teníamos imágenes como se siente yendo caminando así. Y la gente, ¿no? Que estaba afuera, fue una... Sí, fue una cosa... Bueno, y a propósito de lo que hablábamos hace algunos programas, de que este era Barrio Periodistas, pues el corresponsal del Universal es el que logra entrar, porque me parece que tenía una amistad con uno de los doctores. Bueno, el Güero Telles, ¿no? El famoso Güero Telles. Teníamos también imágenes de ellos. Con el Güero Telles se hace como médico. Y entra la prensa. Se hace pasar como médico, hace un reportaje espectacular que es comentado y leído en todo el mundo. Aquí vemos distintas imágenes de lo que eran los técnicos, ¿no? Los agentes de tránsito en los años 20 y 30. Ahí vemos el Banco de México. Esta calle es 5 de mayo, Isabel la Católica. 5 de mayo, Isabel la Católica. Los choquezazos que se daban con esos vehículos que eran mortales por la dureza del metal, ¿no? El banquito en el que se solían subir los agentes de tránsito para dirigir la y que eran muy circulación, famosos, ¿no? los banquitos, porque ahí en Navidad les regalaban cosas, ¿no? Sí, ponían ahí sus botellas. Ahorita vamos a ver Y imágenes. en el Día del Policía, Claro. el 23 de diciembre. Aquí está. Los portales. Ajá, aquí se ven. Conocido como Safaris. El primer centro comercial en el DF, primer centro comercial. Así se llamó, centro Aquí el comercial. escuadrón motorizado, ¿qué es esto? Ahí en la calle de Soledad, ¿qué es el Soledad? Pero era de patrullas también. Patrullas. Bueno, pues vemos distintos momentos y cómo va evolucionando. Esta la tenían en la calle alguna vez, ¿verdad? El presidente y el regente de hierro. En el patio, sí. Pasaste una vez, comentabas que era de 1906 exactamente. 1916. 16. Es una joya que tenemos aquí en el museo. Lo comentaba de los regalitos. Ahí Sí, está. sí, claro. Sí, Se ya quita la policía. ¿Cómo les dejaban? Todavía había una relación Dice los niños, que luego se rompió. ¿por qué ¿no? vendían los policías cornflakes y cocas? Digo, no, eran los regalos a ellos. Es que era un policía de barrio que tenía contacto Sí, con la comunidad. sí, había como más arraigo, Y ¿no? era estimado, ¿no? Porque Era hasta estimado, eso electrodoméstico les regalaban, se ¿no? Y desapareció. defendía eso. también la colonia. Exacto. Era El de- Polanco, el centro eran regalos mucho mejores. Hasta electrodomésticos les Sí. podían dar, ¿no? En ese tiempo. Tenían las velocidades ahí, ¿verdad? Sí. Y este de los compañeros del famoso escuadrón, acrobacia, la foto es de 1985, cuando en la Madrid. Bueno, pues cuando les decían los tamarindos. ¿no? Los tamarindos. Este es el color como chocolate, el tamarindo exactamente es como este. Es este, que son los dos tonos. El que deja Pedro Infante Que ya es el que en los 60, los solitos, los 60. Eso es. Aquí se va a ver el tamarindo así. La imagen de la moto, si se dan cuenta la imagen de la moto, ahí está Pues la esta famosa. Pues es cuando le quita la bujía. Que le comentábamos lo que le dice, desgraciado, ¿no? Que le hace una bujía, ¿no? Y es el uniforme de Pedro Infante, el real. wow. Las botas ya no, porque se rompieron sus botas, eran como gamucitas, se rompieron. Ahí está con el cuerpo, ¿verdad? Así. Ajá. Hasta con los reales, los que eran realmente Policía. de tránsito. Como les comentaba, según la colonia, era el regalo, ¿no? Eran sí. las colones y... Claro. sí, Vino, ¿no? Botellas, De hecho, hay una película de Vino Cuero que regalan una cigarrera de oro que no la quiere, dice, no podemos seguir esto. ¿Una qué? Una Cigarrera película de oro, ¿no? ¿Ah, sí? El famoso, la película de Salón de Belleza, con la mujer de Carlos Fuentes. ¿Cómo está usted, señorita Elisa? El día del agente de tránsito. ¿Cómo cree que me iba a olvidar? Muchas gracias. Milagro que no es una botella. Es lo que me han regalado casi todos. Debo tener cara de muy borracho. Lo que le he traído creo que le gustará más que una botella. Venga a casa cuando quiera y no se le olvide lo que hablamos. Según la colonia del regalo, comentábamos que una imagen, una película de Emilio Tuero, que hace agente de tránsito, le dan una cigarrera de oro y no la acepta. Si no podemos recibir esto. Si a donde ves a la película, con Rita Macedo. Esas son las famosas Julias. Son las Julias. ¿Por qué se llamaban Julias? Ahí va la anécdota. Una persona ilustre de aquí en el tiempo, una dama, regaló 4 vehículos blindados. Y es como si ella se llamaba Julia y se nombre de la Julia. Las Julias. Esta calle es la del artículo 123, ya pasaron antes para ahí una vez.
y es ahí donde era el cuartel de policía en ese momento. Ajá. Muy bien. A ver, vamos a avanzar. Entonces, cuando marcamos un paréntesis, el edificio aquí terminaba. De aquí para allá eran servicios médicos, puestos de socorros. Aquí nació el Hospital General. Tuvimos imágenes de todo eso, de Trotsky, del doctor Rubén Rivera, del famoso que estaba abierto, y de aquí para allá estaba cerrado. Eran las Cruz Verde más adelante. Y aquí en la puerta hacia arriba dice correccional, psiquiátrico, juzgados, correccional, todo esto era como otro edificio, digamos, aparte, ¿no? Estaba integrado obviamente, ¿no? Pero sí, era diferente. Pasemos que... Era como el área administrativa, ¿no? El registro civil también. Vamos a subir. Sí, son originales. Bueno, pues esta es la joya de la corona. Ajá, efectivamente. Aquí tenemos lo administrativo, como dice el compañero. Aquí era la correccional de ese lado. Aquí atrás eran el registro civil. Y acá atrás eran los famosos juzgados, porque estas eran las celdas. Ah, wow. Las galeras momentáneas, obviamente, ¿no? Y aquí tenemos la joya exactamente, o la cesta del pastel, ¿no? De 1918. Aquí está su gatito para la vuelta. ¿Y esta sería una de las patrullas más antiguas que hay? La más antigua que existe. ¿En qué años se empiezan a utilizar las patrullas? Ya así como patrullas, exactamente en los 1900. Pues es el famoso Forte, los fotingos. Sí, Ajá. sí. A los que es el origen de tantas cosas, no solo de las patrullas, es el origen de los taxis, de los colectivos, se usaban como colectivos, de los primeros camiones urbanos adaptados. Bueno, y también del sistema de producción en línea. O sea, eso se crea gracias a Ford, ¿no? Es una invención o una innovación de Ford, exacto, el armado en Eran línea. vehículos muy baratos, costaban 1,500 pesos en ese tiempo y tenían el crán. Sí. Había que darle crán para Ahorita vamos a abrir para que vean cómo está. que el motor se pudiera echar a poner en marcha. Todo es original. Todo es original. El freno, todo. Todavía huele. Sí, parabrisitas también ahí. Todavía huele acá. A piel, ¿no? Sí, Huele sí la es una piel. cápsula del tiempo, ¿no? Sí, se está congelado el tiempo. Demostraba aquí Andrés, ¿verdad? Impresionante. Demostraba una más antigua que tuvimos de 1898. Y de repente no sé qué pasó. Pero era para personas bajitas, ¿no, Sí, Héctor? sí. Yo comento No, así bueno. de Madero, ¿no? No entiendo las velocidades. Aquí Héctor no cabría manejar. Bueno, la gente era más pequeña, creo, en esa época, Es que era ¿verdad? más bajito. No, las manijas, a ver si Manuel Dragón tampoco era muy alto, y su nieto, hijo... le pusieron unas placas en el 82, 83 de colección. Placas de colección. Como colección ya, sí. No, los neumáticos, los rines, todavía es una mezcla entre carruaje. Sí. Claro, No, de rines de madera, madera. ¿no? Como te vas a De Chapultepec, madera. te dejan acercarte, ¿no? Ese es la madera de encino. Tiene el freno de mano, pero no entiendo si tenía velocidades. ¿Cómo era de velocidad? Hay una velocidad. Una sola velocidad. La clase Y la columna, ¿no? De transmisión, ¿no? Era donde las tenían, ¿no? Ajá. Es que era complicado manejarlos, ¿no? O sea, no era... No era como hoy en no día. era como... No era automático. no era- No, pues tiene esa mezcla. Uno ve la parte de atrás, todavía recuerda los carruajes del siglo XIX. Sí. Tiene forma de Simón, así como los de Chapultepec. No, que no dejan acercarse mucho. Sí, sí. Y bueno, pues el escudo es original. Sí, Bellísimo también. sí. De hecho, Pues ve la herrería también y te dice Ford. recuerda que se mantiene mucho en profiliato como gendarmería, ¿no? Casi cuando maneja. No, es de la parecida a la, manija para abrir. a la de 1920, del 20 de julio de qué? El 22, donde matan a Francisco Villa. Así es. 1920. Sus limpiadores, todo. Muy bien. Maestro, pues muchísimas gracias. Nos vamos No, corriendo porque ustedes, todavía sí. tenemos Ana, que caminar. más adelante. Pero le agradezco mucho la No, muy explicación amable y que nos muchas haya gracias a recibido. ustedes, en Mil persona. gracias. Muchas Soy gracias. su admirador de lectura, Escaldo, Gracias. y de obviamente ustedes. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. No se vaya, vamos a seguir caminando por la Colonia Centro.
No podemos apartarnos de la esquina de la inspección de policía sin recordar, Oscar, el caso de la famosa María Teresa Landa, la primera Miss México, que mata a su marido vaciándole la carga completa de una pistola y es conducida, aquí es donde rinde sus primeras declaraciones dramáticas que los periódicos siguen. Aquí comienza a tejerse una historia que va a hechizar a la sociedad mexicana durante más de 6 meses, en un momento en el que además la inspección estaba llena de autoviudas. Sí. Es una época muy rara, los 20, porque muchas mujeres mataron a sus maridos y en algún momento estuvieron juntas en este lugar, ¿no? Y bueno, ahora que lo mencionas, Héctor, pues es una historia de cine, ¿no? Yo creo que debería ser llevada a la pantalla. Que no haya una serie, una película. Tiene de todo. Bueno, viene una novela, ¿eh? Sí. De Ana Romero. Ajá, y también salió Luis de la Barreda. Luis de la Barreda sacó un libro que se llama Jurado Hechizado. Ahora que dijiste esa palabra, que es muy interesante porque tiene esta historia, amor, drama, y ella se enamora de un personaje mayor, Moisés Vidal, casi 18 años más grande que ella, pero ella era muy hermosa, era bella, tenía una personalidad atrayente, y colmaba a la gente que la veía, y gana el concurso en el Excelsior, porque eran 29, los suscriptores, y cuentan que ella, para su desgracia, conoce a Moisés Vidal en un funeral. Sí, de su abuela, y queda prendido él, y que un poco le corta la trayectoria, porque ella bien pudo haber sido actriz de cine, era una Bueno, se fue belleza. a Hollywood, concursó en Texas, en el concurso internacional, allá perdió, quedó en tercer lugar, algo así, pero le ofrecieron un papel, no quiso, regresó. Y también ahora que lo mencionas, Héctor Beca Andrés, hubo en este paseo Avenida Juárez, hicieron un desfile con todas las aspirantes que venían del extranjero antes de ir a Texas, y dicen que reunieron a 100,000 personas. O sea, toda la Avenida aquí. Juárez hasta el Zócalo. En coches como el que acabamos de ver, muchos coches descubiertos anduvieron circulando. De hecho, ella traía un cochecito así, porque el concurso lo organizó el periódico Excelsior, y traía en la llanta Excelsior, y era un coche descubierto que le había dado el periódico como parte de su triunfo. Y también cuando comete este asesinato, el periódico Excelsior le pone un abogado muy famoso, es José María Lozano, le decían el príncipe de la palabra. El orador de Huerta. Exactamente. Uno de los secretarios de Victoriano Huerta, ahora que estamos hablando de la decena. Exacto, que fue secretario de Instrucción Pública, ¿no? Es una super historia, pero sí, no me explico cómo no hay una serie cómo no se ha hecho una película, porque es una historia completamente trágica, dramática. El final de ella en la sombra, sola, 60 años, sobrevivió 60 años al marido y no se volvió a casar. Nunca volvió a ser feliz, se dedicó a dar clases. Es una historia una gran increíble. maestra de historias. Para rematar la historia, es que nos une con la idea de justicia. Venustiano Carranza tuvo 2 ideas en la Constitución del 17, poner el Ministerio Público y al Jurado Popular. Cuando acabe este juicio es el último y acaba esa instancia de la justicia, que en México tenemos ese problema de la justicia. Bueno, ¿no? Hemos contado muchas veces que el juicio llamó tanto la atención que pusieron altavoces en la calle, en la esquina precisamente de Valderas y Avenida Juárez, y en San Juan de Letrán y Avenida Juárez, para que la gente oyera los alegatos y oyera lo que se estaba diciendo, una cosa completamente dramática, parecían testigos, le daban vueltas a la historia, etcétera. Pero bueno, estamos ya en otro momento, llama muchísimo la atención. Si quieren, vamos a pasarnos por aquí. Al caminar por esta altura de Revillagigedo, llama muchísimo la atención las columnas, la solidez, la belleza de este edificio, un poco oculto por los árboles, pero cuando uno se fija a la luz y observa los detalles, pues se encuentra un edificio con motivos Art Deco bellísimos repartidos a lo largo del edificio. Es un edificio de 1926. 26, más o menos, mediados. No aparece en la fotografía donde está el torreón tumbado, o sea, con ese cañonazo, o sea, que lo hicieron en casi 10 años, ¿no? Sí, bueno, y si es Art Deco, pues tendría que ser efectivamente en los años Pero 20. bueno, estos comercios han estado desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo. Hay una historia relacionada con este edificio. Sí, pues fue una armería de
¿Dónde estaba? No tenemos... Tendría que haber sido uno de estos. Una de estas, sí, pero era un personaje que participó y ayudó a Fidel Castro. No solo entonces, era el dueño del Granma. El dueño del Granma en Tuxpan lo va. Para que se fueran. Pues fue uno de los autores de la Revolución Cubana, ¿no? Sí, porque aquí se planeó y él incluso fue amigo personal de Fidel y Antonio de toda su familia. Del conde. El cuate le decía. Sí, bueno, cuate Fidel lo Tony. bautiza como el cuate, nadie sabía su nombre. La policía andaba tratando de averiguar quién era el cuate mexicano que andaba ayudando a Fidel. Y también es otro pasaje de novela. Precisamente él se encarga de contar su propia historia poco antes de morir, este señor. Y también 2004 hace un libro, ¿no? Sí, Las memorias de... Y de espionaje, porque estaba aquí la policía, ¿no? Bueno, en esta zona no era tan abandonada. Pues sí, la cosa es que algún día se cuenta que llega Castro preguntando por unas armas. Aquí había una armería porque él era hijo de un empresario que importaba artículos deportivos y se había familiarizado mucho con esto, Antonio del Conde. Y a partir de eso comienza a ser una relación muy extraña, que acaba él viajando a Estados Unidos, tratando de conseguir un barco, moviendo dinero, en reuniones clandestinas, etcétera, y acaba comprando el famoso Granma, que hoy es el nombre del periódico oficial de allá, de Cuba, para que se puedan ir los revolucionarios, ¿no? Por ahí contaban ustedes que él pensaba que lo iban a embarcar y se llevó la decepción de su vida cuando Fidel le dijo, tú no. Le dijo, te necesitamos acá en México, y entonces él se queda aquí en México. Ahora, era para 10 personas, iban como 80, entonces también 86, era 86, sí. Entonces era... platicábamos mucho por la zona, que la zona está rodeada de historias que tienen que ver con el asunto de la Revolución Cubana. Está el Café La Habana, hay lugares donde dicen que se reunían, se encontraban. La Texcocana, ¿no? También. Etcétera, por las tordas. Etcétera. Entonces, pues, algo hay alrededor de esto y pues probablemente era uno de estos negocios, la armería del Conde. Bueno, sabemos que vivían aquí muy cerca en la Tabacalera, ¿no? Entonces es lógico que esta era la zona en la que se encontraban. Pero bueno, pues Raquel, gracias por recibirnos. Héctor, gracias. Hola Raquel. Hola Beca. Mucho gusto. Oscar, ¿cómo estás? Raquel, ¿cómo estás? ¿Y qué nos cuentas de la historia? ¿Qué has logrado saber de la historia del edificio? Pues mira, sé que es de mediados de la década de los 20, ¿no? Que fue de una familia francesa, que bueno, lo rentaron siempre y después de algunas décadas, unos 30, 40 años, primero hablaron con los inquilinos y dijeron que los iban a vender cada departamento a cada inquilino y todos estaban muy contentos, y después se enteraron que siempre no, ya se habían ido y ya se habían vendido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cambia esa parte de la historia. Y a pesar de que pues las décadas y hasta donde yo sé, los edificios catalogado, guarda muchísimos de los elementos del deco. Y ¿Cómo es vivir en esta parte del centro? En las noches, por ejemplo, ahorita que está todo, estaba pensando, ahora que está todo ya tan solo y tan quieto, que sí parece 1926, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, la verdad es que yo siempre lo he vivido con mucha seguridad, digo, también con ciertos cuidados, pero en general yo siempre lo he disfrutado mucho. Tienes aquí de todo, ¿no? Desde el C2 aquí enfrente hasta plantones diarios. Plantones diarios, marchas. A veces las marchas las desvían por aquí porque ya no caben por allá. Bueno, cuando dices de todo, me imagino que si tú tienes un problema de plomería o de luz, lo resuelves muy rápido, ¿verdad? Bajas corriendo y ahí. Oye, Raquel, y nos decías de las escaleras, ¿no? Platícanos. Sí, mira, si te fijas, esta es como la escalera principal, la grande, pero si vamos allá atrás, porque este era un edificio, pues sí de gente muy acomodada. Y entonces aquí atrás sí tenía la escalera para la servidumbre, ¿no? Cuando todas le llamaba así. Entonces, ¿Era esa? Era una escalera chiquita, está por acá, otra, y este era el ascensor, ¿no? Que debe ser de los primeros edificios en la ciudad en tenerlo, ¿no? Sí, hace cuenta que nosotros en la azotea tenemos cilindros de gas, o sea, no hay tanque estacionario, son cilindros, entonces ahí subimos para poder, pues el gas y esto, y desde ahí se ve como en la parte alta del edificio tiene una construcción especial para el mecanismo. La maquinaria, como ¿no? Lo más alto que yo ahí tengo la duda porque yo les decía que era un edificio muy, muy lujoso, muy moderno, dividido, ¿no? Para el servicio, pero también yo creo que estos cajones son después, los elevadores se los incorporan después
porque ya habían construido el edificio. Esa es mi teoría. No, de se que- ve el cubo de la escalera que no está hecho para albergar un elevador. Ajá, exactamente. Hicieron el cubo de la escalera y luego cuando llegó Ahora el momento... no sé, porque Esa es mi después, teoría. ya después Ajá. de que comentaste eso me puse a ver y estas molduras así como de florecitas son las mismas de la escalera. Y de la puerta, ¿no? Me parece. Sí, Entonces, interesante. no sé, o sea, si sí fue después, buscaron que fuera, Claro, encajara Claro. en el diseño. Bueno, y también estos motivos aparecen en la puerta. Ya no está, ¿verdad? Yo me imagino que antes de terminarlo fue cuando se les ocurrió incorporar el elevador, ¿no? Porque era de lujo el edificio y Dale, todo, dale. y pues ya quedaba La caja está arriba. Está Ajá. arriba. Sí, pues alcanza a ver aquí parte del mecanismo, ¿no? Sí. Pero debe ser de los muy pocos. Y porque ahora sé que dejó de funcionar a fines de los 90, o sea, funcionó muchos años. No tiene 70 años. tanto en realidad. Sí, pues quizás se me ocurre el centro mercantil, lo que hoy es el Gran Hotel de la Ciudad de México, sería el único otro antecedente de un elevador de este tipo. Y lo curioso es que son 3 cuerpos, tiene 3 entradas y hay otros 2 elevadores. Sí, cada entrada tiene su Abandonados propio elevador. también, pero con... ¿Cuántos departamentos son en...? No lo sé porque hay bodegas y ya está como muy seccionado. Y muchos de los que fueron originalmente departamentos se seccionaron, no, y se seccionaron en varias partes de tan grandes que eran. Y la verdad es que no sé cuántos haya de departamentos. Muy bien. A ver, vamos a asomarnos un poquito por acá. Y también comentábamos que pues era una zona bulliciosa, ¿no? No cualquiera tenía estos... que reafirma la teoría de que pues acá estaba la modernidad, lo lujoso, ¿no? Claro, pues que esta zona, como no había sido urbanizada realmente Sí, hasta eran las entonces, orillas de la era un ciudad, espacio claro. donde pues se prestaba para hacer estos edificios y experimentar un poco y hacer cosas que en el primer cuadro del centro eran impensables, ¿no? Así y es. cerca del primer cuadro. Exacto, lo Aunque suficientemente fíjate que es cerca. exacto. rarísima esta parte de la ciudad porque hay indicios de construcciones desde 1590 y tantos en este lado de la ciudad. Parecía que no, pero es una cosa que estuvo viva o cambiando durante muchísimos siglos. Están increíbles esos ventanales, ¿no? Los ventanales, el tragaluz que está hasta arriba, ¿no? Todo. Sí, o sea, si tú recorres por pisos, pues sí sigue habiendo como muchos detalles que se conservan. Y arriba hay un tragaluz, ¿no? Donde está el Sí, ahí elevador. se ve claro. Ajá. Puedes ver las puertas, ¿no? Siguen siendo las originales y los accesos. Bueno, los cristales esmerilados, Sí, o sea, la todo forma, el de estilo, ¿no? la forma de las cerraduras, sí. Muy bien. Oye, pues qué interesante, qué interesante. Te agradecemos mucho que nos hayas abierto la Gracias a puerta. ustedes. Y Bienvenidos. gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir caminando por la zona. No se vaya, todavía tenemos muchísimo que ver. Gracias. Pues llegamos a la calle de Ayuntamiento, frente a una de las instituciones inevitables, una de las grandes instituciones de México en el siglo XX, que es precisamente la XEW, toda una historia alrededor de esta radiodifusora. A mí me emociona mucho pensar en cómo fue la primera vez que sale al aire la transmisión de la XCW con la orquesta la orquesta típica del Lerdo de Tejada, y la primera persona que canta en la estación es nada más y nada menos que el barítono de La Voz de Seda, Juan Arbizu, que era en ese momento, hoy es un poco olvidado, me da la impresión de que ya no es muy conocido Juan Arbizu, pero en ese momento era tan famoso que incluso en una gira que hizo por Sudamérica lo demoraron más de un año por las solicitudes de los lugares donde se tenía que presentar. Él es el que descubre a Agustín Lara, es el verdadero descubridor de Agustín Lara y el primero que se presta allá en la cúspide de la fama a interpretar las primeras canciones de Lara. Entonces, pensar en esa lejanísima transmisión, me parece que es en 1930, septiembre de 1930, desde luego no es aquí, es en los altos del Cine Olimpia, que estaba en la calle 16 de septiembre, pero atrás de esa historia pues hay todo un relato que tiene que ver con los empeños de Emilio Azcárraga, de su garage en Avenida Juárez, que luego era un lugar donde también vendían autos, y luego la manera en la que ve la oportunidad
en el radio, en la llegada del radio, y comienza a crear pues un imperio, un emporio que ha moldeado culturalmente la vida de los mexicanos como nada, como ni la CEP, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Porque fue un medio de comunicación masiva, ¿no? Y viéndolo desde el otro lado, fue una oportunidad de la publicidad, del vender tiempo y aire. Y también, pues a la Carta Blanca le vendió un año adelantado, ¿no? Exactamente. Era el famoso plan francés de que vendían publicidad adelantada, pero también hay que decir que tomó un poco de tiempo porque no mucha gente tenía radios, ¿no? Entonces tuvieron que crear un mercado para que pudieran escuchar, y la XCB o la CYB de Ernesto Pujibé, donde estaba la cigarrera Buen Tono, esa es de los 20 y publicitaba los famosos cigarros. Y en 1930, con la llegada del XCW desde los altos del Cine Olimpia, y se pasan aquí en 1934, pero llega una nueva visión del mundo, el espacio radiofónico, pues era algo novedoso, ¿no? Era impensable que la voz sonara por una caja, ¿no? Como dice, los espíritus que pueblan el aire, ¿no? En el Universal. Cuando llega en 1922, los primeros aparatos que se venden en México vuelan, llegan 5,000 aparatos y se acaban en muy poco tiempo, de manera que hay publicaciones que le enseñan a la gente cómo hacer radios con cajas de arena Quaker State y alambritos para que puedan captar las ondas. Hay una locura que rodea la llegada del radio, ¿no? Sí, creo que ahí también hay que recordar a unos personajes muy interesantes de la literatura y del arte de vanguardia de esa época, que son los estridentistas. La primera transmisión de radio que se hace es alrededor de estas fechas, hace 100 años, el 8 de mayo de 1923. 1923 es iniciativa de un personaje, Héctor, que tú y yo nos interesa mucho, que es Carlos Noriega Hope, que era el editor del Universal Ilustrado, y ahí colaboraban los estridentistas. Y Manuel Vapes Arce le dedica un poema muy famoso a la radio, que es Telefonía THS, sin ¿no? hilos, TSH, que se va a leer ese poema en esa primera transmisión, junto con una canción de Manuel M. Ponce. Sí, el Tatanacho. Y Manuel M. Ponce canta Estrellita. Exacto. Y Celia Montalbán tiene también una participación. Eso pasa en 1923. Y ahí comienza la carrera de la radio. El Universal Ilustrado se alía con el Buen Tono, y entonces es cuando inicia ya la XCB. Y hacen esta idea de que quieren hacer un periódico hablado, ¿no? Que es algo muy, muy, muy interesante. Pero bueno, estábamos en los Azcárraga porque tienen que ver con esto. Y un garage de coches que estaba en la avenida Juárez, esquina con Revillagigedo. Sí, que fue el famoso Cine Alameda. Después lo hacen el 7 de marzo de 1936, porque yo creo que Emilio Azcárraga, Vidaurreta, le decían el León, era pues muy hábil para los negocios y entendió que la modernidad se había instalado con, yo creo, el radio, el cine, ¿no? La televisión llegaría hasta los 50s, pero nosotros que hemos hecho exploraciones urbanas, encontramos unos afiches del Cine Alameda de la inauguración y cuentan que en un año lo visitaron 1,075,000 personas, del 7 de marzo de 1936 a 1937. Pero ellos esto lo hacen después. Después, pero el tema es de que esta zona era bulliciosa, un cine que tuviera 1 millón de visitas en un mes, pero nos habla que Emilio Azcárraga era un visionario, y también el tema de la radio hablada, y tiene 2 estudios, el azul y plata y el verde y oro, en el cual cabían 800 personas y hacían las transmisiones, ¿no? Los programas en vivo, Los programas en vivo. Porque recordemos, había mucha diversidad de programas por radio, habían las radionovelas. Sí. Y que unos decían que las radionovelas enganchaban a los trabajadores, entonces que se las ponían porque no te la podías perder, no había. Chucho el Roto duró 8 años. Simplemente el gran éxito de Manuel López Ochoa. Era López Ochoa. Apague la luz y escuche, que hacía Arturo de Córdoba. Que la gente, eso era fascinante, ¿no? La gente se juntaba, la familia en la noche apagaba la luz, prendía el radio para oír historias de miedo. El monje loco,
que fue un hitazo que se le ocurrió precisamente a uno de los que hablábamos la vez pasada, que sale en uno de los personajes de Pepe el Toro y de Nosotros los Pobres, Pedro de Urdimaldas, es uno de los guionistas del Monje Loco junto con Salvador Carrasco. Ya bueno, toda esta serie de programas, pero Anita de Montemar, Los Tres Mosqueteros, El Derecho de Nacer, sí. Telenovelas que fueron abarcando la vida realmente de la gente que se detenía durante ese momento, durante el momento que duraba la radionovela, para escuchar lo que estaba pasando. Y Calimán. Y también tú, Héctor, Beca y Andrés, siempre ustedes dicen que hay oficios que van desapareciendo. Los ruideros, así se llamaban, claro, los que hacían los efectos las tormentas, especiales. Sí. Los ruidos. Todo esto pasaba en estos lugares. En este lugar, pues se da la aparición de Francisco Gabilondo, Cricri. Se da el debut y éxito de Agustín Lara. Sí. Se da Tatanacho, Alfonso Esparza Oteo, el doctor Ortiz Tirado, Toña la Negra, María Victoria. Es decir, todo lo que nos educó el oído a lo largo del siglo XX pasó aquí, se grabó aquí, salió de aquí. Hay una película que usted no se puede perder que se llama Del Rancho a la Televisión, de Ismael Rodríguez, con Luis Aguilar y María Victoria y La Dama del Bastón. Es precisamente el momento en el que los estudios de la estación de radio hace Carlos Orellana, que es un actor extraordinario, aunque dicen que tenía muy mal humor, hace el papel de Azcárraga. Y Luis Aguilar es un joven provinciano que viene a probar suerte y encuentra a una mujer pérfida, ambiciosa, escultural, que es María Victoria, y ahí se va desarrollando una historia deliciosa donde lo más maravilloso es que uno puede conocer los estudios por dentro, puede ver cómo se grababa, puede ver dónde se sentaba el público, les tocaban la campana en la hora de los aficionados, venías a concursar y si no lo hacías bien, te tocaban la campana y te tenías que callar. Es una película de Ismael Rodríguez filmada en el 50, 51, cuando está arrancando la televisión. Entonces, es una película que nos ayuda mucho a entender lo que pasó en este lugar. Porque había la hora del aficionado, concursos, cautivó la radio como nunca. Y ahora que está el debate sobre la música contemporánea, a Manuel M. Ponce, que es este gran pues hombre de la música, criticaba muy fuertemente. Hay una entrevista en la radio que criticaba a Agustín Lara, ¿no? Diciendo cómo la gente oye esas letras, ¿no? Bueno, es que Agustín Lara hay que pensar que es el primer músico urbano, ¿no? Es el primero que habla de la ciudad, de los bajos fondos, de estos personajes clandestinos de la noche, ¿no? Realmente él va a ser el primero que va a ser ya una música para una ciudad cosmopolita, para una gran metrópolis, algo que antes no había sucedido. Era un personaje infinitamente cursi también, por eso lo odiaban muchos, decían, está matando la poesía modernista. Había una beta de la canción popular mexicana que estaba inspirada en los poetas del modernismo, que venía de ahí, y aparecen las palmeras borrachas de sol. Esas frases, y esas cosas que precisamente provocaron una reacción entre quienes se consideraban compositores serios, ¿no? Claro, con letras profundas. La Liga de la Decencia creo que hacía boicots para que prohibieron las canciones de Agustín Lara en algún momento porque le cantaba pues precisamente a las mujeres de los arrabales, a las pecadoras, a las aventureras, etcétera, y al mismo tiempo pues se iba volviendo el emblema de los años 30 y 40. No hay un sonido como el de Agustín Lara. Y de hecho, cuando viene la gran explosión del cine mexicano, pues es Agustín Lara el que interpreta las grandes canciones de las rumberas y de las que ocurren en los cabarets y donde aparecen los suavecitos y los criminales, etcétera. Y es Lara el que teje todo eso. Y también ahora, ustedes fueron a la Cineteca Chango Cabral, ahora que mencionaste de los cines, nosotros ahí encontramos una publicidad de que se lo daban a la prensa del bolero de Raquel, ¿no? Este personaje. Qué padre, qué tesoro. Y que Cabral era el gran ilustrador de la época, ¿no? Cabral era no solo del cine, sino que él era el ilustrador de cabecera del Excelsior, de revista de revistas. Por ahí narra su hijo, que lo conocen como el Changuito, que había diseñadores de ropa que se inspiraban en las portadas de revista de revistas, y entonces que a los pocos días veía los mismos modelos que había dibujado Cabral en las vitrinas de las tiendas. ¡Qué tesoro! ¿Es donde lo encontraron?
si quieres, pues en las exploraciones urbanas se nos acercaron y nos lo obsequiaron. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, y él hacía los créditos del Revoltoso, por ejemplo, de son Tintán, del Chango ¿no? Cabral. Sí, él hacía todas las ilustraciones de los créditos de Tintán, los lobby cards, los carteles que ponían en los cines, también las hacía el Chango García Cabral. Bueno, a lo mejor lo vamos a ver próximamente. Novo siempre se ha mencionado en este programa, en este espacio, y Novo y González Camarena, cuando la tele debuta en los 50, Miguel Alemán les encarga un famoso estudio para decirle qué modelo de televisión vamos, porque la radio es privada, ¿no? Fue el boom privado. Se van a Londres a estudiar la televisión, ¿no? A la BBC y van a Estados Unidos porque dijeron la radio explotó en lo comercial. Creo que en los 20 había 5 emisoras y a finales de los 30 ya había más de 35. Y luego la otra cosa que también, pues, al pasar por aquí uno inevitablemente tiene que recordar, que son las marcas patrocinadoras, ¿no? Todos los programas tenían Colgate Palmolive o La Hora Nescafé o etcétera, eran los que patrocinaban. Tenías el Arcón W, es que recordarán. Claro. El famoso Arcón W, y venías aquí a hacer la fila para comprar tu Arcón W, que fue una campaña de navideño, ¿no era? Navideño, Día de la Madre y para el Día del Niño. Donde estaba la sidra Santa Claus. Exactamente. Las pantimedias Forever. Así es. Que nada tenía nada que ver, ¿no? Bueno, pero es que hay que entender que es ese momento en el que también nace el boom de la publicidad, ¿no? O sea, realmente va a ser... Se junta todo. Sí, va a ser un momento, el boom de la publicidad y de la propaganda, porque no hay que olvidar que uno de los grandes impulsores de la radio va a ser también Lázaro Cárdenas. Cárdenas se da cuenta que pues él puede hablarle al pueblo de México directamente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Pero él se da cuenta que puede hablarle directamente al pueblo mexicano, puede entrar a las casas de la gente sin necesidad de ningún intermediario si utiliza la radio. Bueno, el discurso de la expropiación, ¿no? Fue muy claro. Sí, el anuncio... Imaginemos la cola de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, para poder entrar a ver y para poder escuchar esas voces cuando se estaban transmitiendo los grandes programas. La gente, esto tenía que tener una atmósfera completamente distinta. Estaban los cafés en los que los dueños de los cafés ponían las fotos de todos los artistas del XCW y donde se cruzaban la calle los artistas del XCW para desayunar o para echar un café o para echar algo en lo que llegaba su hora de... Y ese café de en la esquina fue muy famoso, tenía las fotos de Toña Negra, de Pedro Vargas, pero desapareció con la pandemia de COVID, llegó hasta ahí, pero sí eran los cafés de chinos, ¿no? Iban uno. Bueno, sí, claro, hay que hablar también de esta zona, es el barrio chino. Creo que vale la pena también recordar, ahora que mencionaban la tele y el cambio a la tele, que pasa un poco, Héctor, como lo que tú nos contabas del cine mudo, como cuando ya tienen que hablar los actores, se le empiezan a ver difícil, y el cambio de la radio a la tele también implicó eso para muchos, que tenían una gran voz, pero no se veían bien a cuadro, ¿no? Y hubo muchas figuras que no sobrevivieron. No sobrevivieron, así es, exactamente. Inicia una nueva era, y esa era la capitaliza el radio. Es increíble, por ejemplo, cómo Dolores del Río llega del cine mudo en Hollywood y triunfa en el radio hablado, y triunfa en el cine hablado. Son contadísimos los casos de esos fenómenos que lograron sobrevivir. Seguramente su automóvil pasó por aquí, se bajó para grabar. A mí me emociona mucho. Por ahí había una anécdota de la casa de Pedro Infante, cuando acababa de llegar a buscar una oportunidad, estaba en esta zona, ¿no? En Los Caldos, en la parte de arriba, aquí enfrente de la XCW. Pues debe haber sido como el lugar donde se movían antes de ser famosos todos los que luego... y también, ¿no? Que hemos hablado de las cantinas, pues la Castellana es de 1907, tiene más de 116 años, y hay que recordar que las mujeres no entraban, ¿no? No entraban hasta 82, ni uniformados, ¿no? ¿Por qué no? Estamos ya con el tiempo encima, nos falta, podemos entrar a escuchar, a hablar de la historia de la Castellana, pero todos los alrededores están cargados de cosas que todavía podemos ver. Se nos fue el tiempo, ¿por qué no nos vemos aquí mismo en 8 días? Entramos a la cantina y empezamos a caminar viejos cines que ya no están, el viejo convento de San Juan de la Penitencia y lo que dejó o lo que quedó de él, y desde luego el barrio chino, ¿les parece? Sí, claro que sí. Bueno,
Bueno, muchas gracias. De nuevo, Gracias. muchísimas gracias. Beca. Gracias, Beca. Gracias, espero que haya disfrutado este recorrido y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en el Foro.